Hola a todas y todos nuestros habitanteatros. Nuevamente seguimos descubriendo artes escénicas. Y en esta ocasión el teatro sale del escenario y se planta en el terreno de la reflexión, desde diferentes espacios como la política y la gestión, temas de los cuales nos abre un interesante panorama el director de escena, gestor, docente y funcionario Mario Espinosa Ricalde, quien durante años ha luchado por la comprensión del trabajo escénico desde diferentes trincheras. Acompáñenos en esta conversación. ¿Cómo llega el teatro a su vida? ¿Cómo llega usted al teatro? Llegó de dos formas. Primero como espectador, que desde muy niño me llevaron a ver eh, obras de teatro. La que más recuerdo fue eh, El Principito. Y estaba muy impresionado que fue por un teatro, no me acuerdo el nombre del teatro, no sé si era el Isabel La Corona, pero era por Tlatelolco. Y estaba muy sorprendido que quien hacía El Principito después lo vi, y era una muchacha y estaba yo fascinado. Eso era de niño. Y luego de adolescente fue muchísimo teatro, muchísimo teatro. Y eh, había unas temporadas en la Ciudad de México fantásticas. Era la solo con mis amigos al teatro. Una de las obras que más me impresionó era de un director que yo no sabía en ese entonces que era tan joven, que era Caballero, que dirigió El Pelícano de Strindberg, y donde estaba actuando Luisa Huertas y Beristain también estaba actuando ahí. No me acordaba. La escenografía la hizo Alejandro Luna, pero fue hace siglos y ahí me picó muchísimo. Y luego estudié economía. Yo soy un prófugo de la economía. Terminé la carrera, pero mientras estudiaba, estaba en el taller de teatro de, de la UAM, que dirigía Marta Luna en ese entonces, y ahí hice de actor, asistente, musicalizador, hice de todo. Y ahí me terminó de picar, pero terminé economía y trabajé en economía, trabajando con organizaciones campesinas en un grupo que hacía eso. Y ahí extrañé mucho el teatro y cuando regresé, pues ya dije, me meto al CUT a estudiar dirección de teatro y ahí ya fue donde decidí dedicarme profesionalmente a eso. Pero antes me dediqué como espectador y como aficionado al teatro. Y como espectador hubo obras que me volvieron loco, otra de las que me encantó, se llama Novedad de la Patria, de Salida, que es la otra que estaba por esas épocas también del Luis, un poco antes, que se llamaba La única persona de Sichuan, que era una obra del CUT, por cierto. Y otra obra que me volvía loco en esas épocas fue Las Maxiaputa de Gurrola, que estaba en el granero. No, el granero no era de Santa Catarina. En fin, eh, otra que, en fin, vi muchísimas obras y algunas me volvieron completamente loco. Y dije, yo quiero hacer esto, ya no quiero hacer economía. Y en ese caso, ¿por qué economía, maestro? ¿Por qué, cómo llega usted a economía y no a historia u otra cosa? Bueno, a mí me gustaba la economía. Yo cuando estaba en la prepa, dudaba entre estudiar filosofía, ciencias políticas o economía. Y finalmente estudié economía. Me gusta y en la UAM además era un tipo de economía que tenía que ver más con lo social y eh, con creo que tenía más que ver con la sociología y las ciencias políticas. Pero es algo que me gusta. Además me ha servido mucho en trabajo, en todo lo que relacionado con el teatro, al final del día también tiene que ver con cuestiones económicas. ¿Sí? Y en ese caso, maestro, usted después va al CUT y del CUT, se va usted a Alemania. ¿Cómo se da ese paso? Pues estoy en el CUT y el CUT siempre estuvo muy ligado a los procesos artísticos, pero en esa época la manera de ligarnos a los procesos artísticos era siendo asistentes de nuestros profesores. Yo fui asistente de un director alemán que vino, fui asistente de Ludwig Margules en los montajes, eh, hice algunos trabajos también por mi cuenta con mi equipo, eh, en fin, ese tipo de trabajos. Y, eh, y el Goethe me preguntó alguna vez si estaba interesado en conocer. Ellos tenían una beca que consistía en ir a los teatros en ese entonces, la República Federal Alemana, a
hacer como residencia y trabajar con grandes directores, ser como asistentes invitados o algo así. Creo que ya no existe esa beca, qué lástima, pero en esa época existía y yo me fui a hacer un proyecto con Gloria a Oaxaca, a hacer un proyecto de teatro en Oaxaca donde yo hice una obra, pero se produjeron 4 y se presentaron en el Nacional Alcalá, en fin. En esa época me dijeron que yo quería germanizar Oaxaca, cosa que no es cierto, era muy exagerado, pero sí quería hacer una política más o menos congruente y sólida. Y bueno, era complicado, pero se hizo. Y cuando estábamos terminando justo esta temporada, me llegó una invitación del Goethe que si yo todavía quería ir a hacer esta residencia en Alemania, que era una beca de Goethe y del Instituto Internacional de Teatro Alemán. Y dije, bueno, pues sí. Y entonces, aquí estuve unos 8 meses allá. Y la beca consistía en trabajar con un par de directores. Uno de ellos muy reconocido y murió, se llama Dimitar Gottschalk, un búlgaro, que vino un trabajo suyo en el Cervantino de hace unos años, y él venía también como actor de su propio montaje, pero en ese entonces estaba muy grave de cáncer, mandó su vida, y murió mientras estaba presentando su obra. Trabajé con él, trabajé con otro, nada como director, trabajé con él. Y luego estuve visitando los distintos teatros alemanes, ¿no? Ver cómo se organizaban, ver los montajes, puestas en escena, que ir a Bochum a ver la compañía de Tina Rausch, en Berlín, tiempo. Es una beca increíble, ver otro tipo de teatro y ver. Y cuando regresé, lo que me encantó fue que yo estaba fascinado con el teatro alemán, pero cuando regresé, me tocó ver como espectador el gran montaje de Julio Castillo de La Calle. También quedé fascinado por la fuerza que había en este también para hacer teatro, ¿no? Entonces, pues sí. Y en este caso, cuando estuvo en Alemania, ¿fue a otro lado, residió en otro lado o se regresó luego a México? ¿Cómo fue eso? No, estuve, aproveché y visité unos amigos en Polonia. Pude ver teatro en Varsovia, en Cracovia, en Gdansk, también en Barcelona, porque estaba mi hermano trabajando ahí. También me tocó ir a Barcelona. Fue realmente una temporada de mucho teatro diferente, sin dinero, pero bien de mucho teatro. Y luego, pues ya regresé y hice un montaje que se llama de la mañana a la medianoche. Y fui asistente de LUN cuando fue coordinador nacional de teatro. Y ahí empezó pues, otra etapa. Y luego, estando en México, me invitaron también el Consejo Británico a conocer las formas de producción, programación, organización y trabajo artístico que se hacía en distintas compañías en distintas ciudades de Gran Bretaña. También fue muy interesante. Éramos un grupo de 15 invitados haciendo eso. Muy, Y en ese caso, muy, muy, maestro, ejemplo, usted ya nos comenta, ve el teatro alemán, Polonia, Barcelona, trabajos, bueno, en Inglaterra. Cuando tiene todo este bagaje de contrastar al teatro mexicano, ¿qué es lo que descubre? ¿Qué es, cómo ve al teatro en ese momento? bueno, por eso comparaba yo con De la Calle. El teatro mexicano también tiene mucha fuerza y puede tener una gran imaginación también. Lo que vi es una disparidad enorme en políticas culturales, en infraestructura, en el lugar que ocupa el teatro en nuestra ciudad, en presupuesto también, en organización de los medios. Eh, pero por suerte vi también mucha imaginación y también tuve oportunidad, no fue, me siento un poquito más tarde, de ver teatro en otras partes de América Latina y también me pareció que había una energía y una fuerza también importante en nuestro teatro, ¿no? El teatro que vi de Argentina, de Chile, de Brasil,
de Uruguay, y bueno, en esas épocas había una compañía muy fuerte, también en Venezuela, en Caracas, estaba esta compañía de, ¿cómo se llama? En fin, lo maravilloso de descubrir que teatro con garra y bueno se hace en muchos lados del mundo, por supuesto, y que cada lugar podía hacerlo con cierto color basado en lo local, y que los hacía universales y los hacía gratísimos de ver por esas épocas. Recuerdo que tuve también la oportunidad de ver una obra china que era una locura, no recuerdo el nombre. O en los 90, por ejemplo, vino a México. Los festivales también son una gran oportunidad de ver teatro, ¿no? Ver al Lepage, que vino, no me acuerdo si se llamaba La Leyenda del Dragón, que también era muy impresionante. En su versión corta duraba 4 horas. La versión larga duraba, creo que 12, una cosa así. Esa no la trajeron. Pasando por México grandes artistas, aquí de Brook, y también tenemos nuestros propios héroes. Bueno, a Brook, ¿cómo se llama este otro que vino? También polaco como Margules, Dios, mi Alzheimer. Bueno, ahorita me acordaré. O sea, vimos muchas cosas de todo el mundo. Bueno, teníamos a nosotros, nuestro propio polaco-mexicano, o mexicano-polaco, que es los Margules. Sus montajes fueron muy impresionantes, además de haber trabajado con él, haber disfrutado sus poderosos montajes. Yo creo que el teatro estuvo muy vivo y sigue estando muy vivo. Y bueno, como todo, igual sucede en el cine y en otras artes, se produce mucho más de lo que es, y no todo lo que se produce es tan bueno, pero primero siempre hay joyas, y segundo la búsqueda de hacer un trabajo a veces es interesantísimo, a veces más que el resultado. Yo admiro las apuestas fuertes, las preguntas interesantes, los procesos muy ricos, aunque luego el resultado final no sea tan redondo. La apuesta ha sido tan interesante que me encanta también verlo. No tengo que ver solo montajes fantásticos, que sí los hay por suerte, pero a veces los que no resultan tan buenos también son muy interesantes porque se plantean preguntas que nos cuestionan, que nos involucran, que nos tocan, y eso es un asunto importante. Le comentaba ejemplo, usted menciona ahorita cuando hace un contraste y dice el lugar que tiene el teatro en los países europeos, que tiene como mayor importancia. ¿Cómo hacer que el teatro mexicano tenga esa relevancia en la vida nacional? Bueno, depende de varios factores, no solo depende del dinero, depende de nuestra capacidad para incorporarnos en la vida normal de la gente, que seamos parte de lo que alguien definiría como un estado de bienestar social. Es decir, como parte de la definición de buena vida es poder ir al teatro. Entonces, eso es importante. También es la consideración que se tiene de parte de los que no hacen teatro del teatro mismo, aunque no vayan al teatro. Yo creo que ahí tenemos que construir una red de conexiones con la población que todavía nos falta mucho en ese tenor. Una parte depende de las políticas públicas, otra parte también depende de los artistas, otra parte depende de la misma sociedad. Por ejemplo, una ciudad como la nuestra tiene una columna vertebral con infraestructura para el teatro y el resto no tiene nada, ¿no? Hay zonas de la ciudad enormes que no tienen ni un foro público o foros públicos importantes en cuanto a programación, y tampoco tienen pequeños espacios privados. O sea, todo está de alguna manera reunido en ciertas zonas de la ciudad y después la ciudad no lo conoce. Es como si fueran, se diferenciaran mucho unas partes de la ciudad de otras, ¿no?
hay mucho contraste, mucha desigualdad en términos de infraestructura cultural y de vida cultural, siendo nuestra ciudad una de las ciudades con más vida artística y cultural de nuestro continente, me atrevo a decir. Sí, en América Latina, junto con Buenos Aires y Sao Paulo, son las ciudades con más eh, oferta cultural y sin embargo es muy desigual el acceso que tiene la población a esto. Entonces tenemos que pensar otras formas de acercarnos y de conectarnos y tiene que ver con la educación también. Son muchos frentes, es un problema complejo, pero que tiene solución. No se resuelve en un mes, pero se requiere de política pública, de organización de parte de los grupos artísticos, de sensibilidad de pronto de parte de los trabajos artísticos y de conexiones eh, para acercarse al teatro entre la gente que no se dedica profesionalmente al teatro y el teatro. Y las otras artes, supongo, yo no creo que tenga que ir el teatro solo en eso, sino las artes tienen que ser parte de la educación de la gente, porque las artes en la educación liberan a las personas, le dan voz a las personas. Cuando nosotros hacemos audiciones para entrar al CUT, descubrimos que algo que ya sospechábamos, que como no tiene nada que ver con en las clases de sus formas de expresar, decir ideas, la gente le cuesta trabajo pararse enfrente de alguien y decir lo que piensa o lo que siente. Hay una incapacidad de formulación, mucha inseguridad en eso. Y para eso ayudan las artes, ¿no? La danza, el teatro, la música, son maneras de afirmarnos en el mundo y de reunir razón y emoción y poder formularlo ante otros. Por eso considero tan importante la inclusión de las artes escénicas en la educación. No es para que vayan y paguen, sean futuros espectadores, que será ese tal vez un resultado aleatorio, sino lo importante es que creen una sensibilidad y una seguridad en la persona, que se completa la persona. Porque ahora sí que no solo de pan vive el hombre. Y en esta idea, justamente, cómo poder crear políticas públicas encaminadas al teatro. Cuando usted dice, ejemplo, la educación es básica para poder también generar un proceso y también para entender socialmente a la población. ¿Cómo generar entonces políticas públicas que ayuden a entender ese lugar en el cual tiene que estar el teatro? Yo creo que la Ciudad de México y el país tienen ya una historia alrededor de eso. Unas políticas han sido más exitosas, otras menos, y se han hecho varios esfuerzos en ese sentido, pero casi todos los esfuerzos se han hecho en relación al acceso de la población a, a, a los bienes y servicios culturales, artísticos y culturales. Esa es una forma, ciertamente, pero hay otras. Es decir, de alguna manera la población tiene que apropiarse de la vida artística cultural, tiene que ser parte de ellos. Y quienes nos dedicamos al arte también tenemos de alguna manera que fusionarnos con la sociedad en la que vivimos. Para eso se necesitan centros culturales y se necesita un compromiso combinado entre las sociedades locales y los artistas que se presentan. Tiene que haber una respiración común y tiene que estar en todos los rincones pensando en esta ciudad, de la ciudad, no haya solo una columna vertebral, sino que hayan pues en los barrios, en cada barrio de la ciudad. Es una manera alrededor del arte y de la cultura como se puede modificar la cultura que hemos estado desarrollando como país en los últimos años, donde las artes ocupan un lugar menor y yo creo que podrían ocupar un lugar mucho mayor.
a veces se argumenta mucho de que las artes ayudan a la salud. No estoy seguro que ayuden a la salud de quienes lo hacemos, pero estoy seguro que ayudan a la salud como bien público. Es decir, una sociedad capaz de organizarse para expresarse, para escucharse, para trabajar con el otro en trabajos artísticos, es una sociedad que tiene una mayor capacidad para gestionar sus problemas, ¿no? Y en este caso, maestro, ejemplo, usted como director, ¿cómo engarza sus creaciones, sus puestas en escena con esta visión social hacia, digamos, hacia quién decírselo? Sí, bueno, hay muchas formas de hacerlo. Una de ellas, bueno, es a través de la obra misma, eh, pero las puestas en escena como resultados singulares o particulares de un trabajo artístico, pues tiene una repercusión relativamente menor en una sociedad vasta. Hablo más de un movimiento artístico y cultural. Yo en mis obras trato siempre de abordar temas que pienso que me apasionan a mí y supongo que le apasionan al resto de la sociedad y son normalmente temas muy variados. Uno de los que me gustó durante muchos años tratar de distintas maneras era la macrolucha por el micropoder, ¿no? Porque esas macroluchas por microespacios y micropoderes los tenemos todos en la vida, eh, sea la clase social que sea el lugar del mundo que fuere. Y era un tema que me apasionaba, pero he tratado varios asuntos. Ahora, el último trabajo que hice es la recuperación de los testimonios de ex enfermos de lepra que viven en los leprosarios. Y es un tema que me interesó por varios motivos. Uno es que conozcamos estas cosas a las que fueron sometidos los enfermos de lepra en el pasado y que vivieron prácticamente en campos de concentración, que fueron despojados de su libertad, de su libertad política, de su libertad como ciudadanos, de su patrimonio, de sus familias, y que fueron forzados a vivir así, que ahora que ya esa política ya no existe, porque ya los leprosarios no existen como tales, se ha tratado de alguna manera de borrar, no recordar eso tan feo que se hizo con todos esos expacientes. Y bueno, por un lado, exponer lo que se hizo es evitar la extinción de la memoria, por un lado, y por otro, esa misma experiencia es una metáfora de las cosas sobre las que tenemos que reflexionar, porque en una época en que estamos también confinados, desde luego no porque estemos enfermos de lepra, sino porque no queremos enfermarnos de COVID. Eh, Estamos confinados y no es una confinación como la de los enfermos de lepra, que era obligatoria, era como una cárcel. Nosotros, al menos en México, si queremos salimos, a veces innecesariamente, pero podemos hacerlo. Pero de todas maneras estamos en una situación excepcional y no creo que regresemos a la situación anterior en la que estábamos y tenemos que reflexionar sobre el ejercicio de nuestras libertades en el futuro inmediato, y que ese ejercicio de nuestras libertades tampoco ponga en peligro a los otros, ¿sí? Es decir, tenemos también la obligación no solo de cuidarnos a nosotros, sino de cuidar a los demás y no ver en ellos simplemente a gente sospechosa. Y trabajos como este pienso que abren a la gente a la reflexión y a la emoción, a sentir y a pensar. Pero, pero bueno, tiene un efecto puntual y limitado, y es el movimiento de las artes, y dentro de ellas el teatro, lo que genera los cambios, no una obra en particular. Uno pone su granito de arena. Eso sí, yo pongo mi granito de arena junto con mis equipos y los colaboradores con los que trabajo.
esperando que sea un granito de arena que ayude a generar este movimiento eh, social, pero una obra no lo hace, ¿no? Una obra sola cambia poco el mundo. Pero como bien lo plantea, o sea, puede ser un detonante, algo que permita que justamente pues, se siga indagando, se siga reflexionando y hasta uno mismo volteándose a ver en el famoso qué me brinca de lo que estoy viendo, de un cuadro, de una obra de teatro. Y justamente preguntaría, maestro, en esta nueva normalidad, ¿cómo ve usted qué va a pasar con el público? Porque hay toda una idea de que en algún momento el teatro se ha ido separando un poco del público, se ha vuelto endógamo, pero también hay una idea ahorita de que con todo este terror de si alguien me tose al lado me va a matar, ¿cómo tener que el teatro genere esa confianza al público para regresar? Bueno, son dos problemas distintos. Uno es, primero, es que no hemos llegado a toda la población. Eso es cierto, tendríamos que redoblar nuestros esfuerzos de distintos frentes, ¿no? Como decía, desde el artístico, desde las instituciones, desde pensar las artes como algo que forma parte de la vida de la gente, sea gente con pocos ingresos, con muchos ingresos, eso tenemos que cambiar. Ahora, estamos en una situación excepcional, porque la gente va a tener temor de ir a lugares cerrados, ¿no? Pueden enfermar. Y, y así como fuimos los primeros en cerrar, muy probablemente seamos los últimos en abrir. Es decir, es un golpe muy fuerte a lo que hacemos. Sin embargo, el teatro encontrará su manera de salir. Primero tenemos que volver a invitar a los públicos, tratándolos muy bien, luego los tratamos muy mal. Tenemos que invitarlos a que sea una aventura emocional e intelectual eh, muy, muy apetecible. Eh, Tenemos que cuidar la salud tanto de los que estamos trabajando en eso como en los que vienen a ver. También es otra cosa que tenemos que cuidar de unos protocolos que hagan que la gente se sienta más segura. Eh, y tenemos que poner en alto el valor de encontrarnos físicamente, es decir, de hacer de la presentación de nuestros cuerpos, nuestras almas en los lugares, eh, subrayar lo importante que es que sigue existiendo. Y eso, si lo pensamos bien y lo hacemos bien, estoy seguro que va a ocurrir. Va a llevar un tiempo, no va a ser tan rápido. Luego, yo creo que esta cuestión de la inclusión de los gitanos en teatro, que no es que no existiese antes, sino que ahora es un boom, pues también se va a seguir desarrollando. Tal vez no se llame teatro, tal vez sí, en realidad a mí el nombre no me interesa mucho, pero es posible que dé lugar a prácticas mixtas, ¿no? Donde hay por un lado presencia y por otro lado puede hacerse por red, en una pantalla. Eh, Va a dar lugar a otras formas de expresión artística, que, como decía, a lo mejor se llaman de otra manera. En fin, yo creo que la situación que vivimos, las nuevas circunstancias, han permitido que se desarrolle un área digital que el teatro puede usar y que ha usado todo este tiempo, y algunos trabajos son realmente formidables y es una manera de llegar a otros públicos. Eh, pues yo digo que el teatro como presencia, como cuerpo presente seguirá existiendo, tendremos que cuidar muy bien cómo, tenemos que hacer que esto tenga un valor mucho mayor al que antes, porque en estos momentos yo no conozco a alguien que no esté deseando en mayor o menor medida volver a encontrarse con la gente y con los rituales de vida que le gustan, ¿no? Y yo creo que el teatro es uno de esos rituales a los que no se puede renunciar. Eh, y por otro lado, bueno, absorberemos estas cosas que hemos descubierto en esta situación y muy probablemente, con toda seguridad, más bien estarán presentes en el teatro contemporáneo, ¿no? O el del futuro inmediato.
Eh, y lo que pasa es que nos va a costar trabajo, ¿no? Va a costar trabajo reactivar como, como un quehacer artístico y también como una forma de vida el teatro, pero vamos a hacerlo. Lo haremos. Tal vez esto haga que algunas personas se alejen un poco de esto en un principio, pero volveremos y volveremos con fuerza. Maestro, ejemplo, usted ha tenido encomiendas institucionales, fue secretario ejecutivo del FONCA, es director del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. ¿Cuáles han sido sus metas cuando ha llegado a estas instituciones? Pues han cambiado, depende de la época y depende del lugar. O sea, cuando estuve en la coordinación de teatro, la meta era desarrollar la república teatral, ¿no? La nación teatral. Porque habiendo un movimiento importante en los estados, no, no había conexión entre unos lugares y otros, ¿no? Y entonces se hizo de distintas maneras, y una de las herramientas más importantes de esa época fue el Programa Nacional de Teatro Escolar. Incluye encuentros, cursos, discusiones y una reformulación en ese entonces de la Muestra Nacional de Teatro. Y que fue una manera además de invertir dinero federal que normalmente se quedaba en la Ciudad de México en los estados. Y además era una forma de crear nuevos públicos. Ese fue, digamos, resumiéndolo muy brevemente, lo que yo y mi equipo y la institución a la que pertenecía tratamos de hacer en ese entonces, que fue la segunda mitad de los 90. En el FONCA fue distinto, pero ahí lo que se hizo fue la primera vez que se variaron los jurados que elegían eran solo los eméritos, y esos no rotaban, entonces por primera vez se rotaron los jurados, se invitaron jurados de distintos lugares del país, de distintas corrientes, de distintas generaciones. Eso fue ya un cambio, y la idea mía, de mi equipo y del equipo al que yo pertenecía, era que apoyara más los proyectos colectivos de equipo que los proyectos individuales. Porque cuando se formó el FONCA, nació como una oferta de becas individuales y apoyos individuales, más que para trabajos de equipo. Y la otra cuestión, además del trabajo de equipo, era apoyar proyectos en el mediano plazo, es decir, que no fuera nada más una producción, sino que fueran apoyos que duraran más tiempo. Eso también se hizo, y por eso apareció México en Escena, otro proyecto que se desarrolló unos años, ya se terminó. México en Escena existe, pero el otro ya no existe, que era Teatros para la Comunidad Teatral, que era una forma de reactivar mediante residencias artísticas los teatros del IMSS. Y yo pienso que fue una experiencia que tuvo frutos, algunos grupos que estaban muy bien, otros no, pero fue una gran experiencia. Y eso fue lo que traté de hacer en relación al teatro allí. Ahora, bueno, esas instituciones tienen que modificarse, tienen que cambiar siempre, porque son organismos de creación humana y tienen que estar innovando. La gente cambia, los países cambian, el teatro cambia. Y bueno, tienen que estar en constante reformulación, ¿no? Pero eso es lo que me tocó hacer a mí. Y en el CUT, bueno, que es mi alma mater, pues lo que tratamos es, por un lado, en lo formal, formalizar la carrera de teatro de actuación, con título, porque no había. No porque yo ame tanto los títulos, sino porque era indispensable para que los egresados pudieran seguir estudiando, si quisieran, y pudieran tener trabajos que luego, el no tener títulos, y de todas maneras, ya era una experiencia tan intensa que era el colmo que no se diera el reconocimiento por ello. Y por otro lado, reformular la escuela para que estuviera más
de acuerdo a los tiempos, ¿no? Ahora necesitamos no actores que se preparen para un tipo de teatro en particular, sino actores creativos con criterio artístico, con compromiso, como artistas, son artistas y creadores, y ese es otro tipo de actor que puede elegir entre una técnica y otra porque tiene que elegir qué tipo de teatro quiere hacer y con quién quiere trabajar. Entonces, necesitamos un actor mucho más preparado, mucho más flexible, mucho más, eh, dependiendo de su decisión de qué tipo de teatro quiere hacer y cómo quiere hacerlo. Y de ahí un actor que pueda aprender las técnicas que quiera y necesite, a pesar de que las aprenden unas básicas, tener la apertura para trabajar otras diferentes, ¿no? A las que conoció. Y bueno, esos han sido digamos, las líneas de trabajo que me ha tocado en esos encargos de gestión pública. El de la universidad es distinto, es una universidad, no es una universidad pública, pero no es una oficina como una de gobierno. Tiene otras características distintas, ¿no? Y en este caso, maestro, en el FONCA, si no me equivoco, usted impulsa el México Puerta de las Américas. Así es, era el otro lado, por un lado el apoyo al trabajo de las compañías y por otro lado apuntalar el mercado de trabajo de las artes escénicas. La gran desgracia en nuestro país es que se invierten muchos recursos humanos, mucho trabajo, mucha imaginación, también dinero para levantar un proyecto y ese proyecto no tiene dónde presentarse. De hecho, lo podemos ver ahora, las obras tienen la oportunidad de presentarse en espacios para 20 representaciones, 20 funciones. Es nada. Si pensamos en el trabajo invertido de meses de tanta gente, 20 funciones, es absolutamente nada. Entonces yo pensaba, junto con el equipo con el que trabajábamos, que pensábamos que era indispensable eh, hacer un enorme esfuerzo porque ese trabajo realizado tuviera la oportunidad de presentarse en muchos más lugares, tener eh, una vida como espectáculo mucho más larga. Y pensamos también en que eso debía ser a nivel nacional y a nivel internacional. Y desarrollamos más la idea hasta el pensar no solo un encuentro que promoviera los trabajos de los mexicanos, sino que reuniera el trabajo de otros lados del mismo continente. Entonces, trajimos programadores de otras partes del mundo, pero trabajos artísticos de Argentina hasta Estados Unidos. Ahora ese proyecto, pues, terminando secciones, acabó. No hacemos condiciones todavía, por suerte. Pero el Puertas Américas sí es un proyecto más local, sí, ¿no? Más nacional, que es las otras ediciones que hubo hasta el año pasado fueron como para promover el trabajo nacional. ¿Sí? En Puerta de las Américas, como su nombre indica, era una puerta al trabajo artístico en escena de todo el continente, ¿no? En este caso, maestro, yo le preguntaría, alguien que no conoce teatro, que va y entra a una sala, ¿usted cómo le podría explicar por qué es importante la noción de gestión y también planificación en el teatro? Porque nosotros todo lo que hacemos se desarrolla en el tiempo. Para nosotros ver el resultado final en un escenario quiere decir que durante muchos meses antes tuvieron que suceder muchas cosas. Ha habido ensayos, ha habido que conseguir recursos para una producción, ha habido que conseguir el teatro mismo, ha habido producción, hay que reunir el equipo artístico alrededor de un proyecto, ya es un texto, un concierto, un proceso donde se va a hacer un texto. Es decir, detrás de cada estreno hay una cantidad de trabajo de meses, una cantidad de recursos económicos invertidos muy
grandes. Y cuando nadie lo paga, alguien lo paga. Parece contradictorio, pero cuando no hay ingresos, lo que lo pagan son las familias de los que están haciéndolo sin recibir. O cuando se traen cosas de la tía, pues la tía está subsidiando el montaje también. Es decir, y por eso nos conviene que todo ese esté no solo planeado, sino programado con mucha antelación. En el colmo del tal vez a nosotros nos parezca exceso, pero las compañías europeas programan 2 o 3 años de manera anticipada, de tal manera que los artistas saben cuándo tienen un trabajo o no, desde el tiempo antes. Nuestros países no tienen esa costumbre, algunas personas o algunos grupos sí, pero son los menos. Y es muy importante llegar a programar nuestras actividades así, porque quiere decir que hay contratos de aquí hasta la fecha de presentación. Ahora, ese esquema que tenían los europeos y los gringos hizo boom ahora con la pandemia y tienen que empezar de cero nuevamente, ¿no? Tuvieron que, no sé, se dinamitó toda la programación de principios de este año hasta diciembre y tienen que ver cómo lo van a activar, el mismo problema que tenemos nosotros de principio. Pero ya que podemos reiniciar todo, no tenemos más remedio que reiniciarlo, bien haríamos en tratar de programar así. De hecho, en México ya también se ha programado mucho, porque como se participan en muchas convocatorias, las convocatorias suceden cerca de entre 1 año y 8 meses antes de la presentación. Y luego cuando una obra, un montaje, un proyecto tiene la suerte de ser seleccionado, pues entonces tiene que operar, cómo echar a andar el proyecto y luego tiene que presentarse. Y una vez que se presenta en esta temporada, tiene que buscar cómo se presenta en otro lugar. Es decir, hacer un proyecto en el teatro lleva muchísimo tiempo, lleva cuando menos 1 año y medio, todo está muy pegadito. Los proyectos pueden durar incluso más. Por ejemplo, este proyecto de Verde Cruz, que no ha terminado porque se verá en teatro también. Todavía no llega al teatro, pero llegará. Pero Verde Cruz es una idea que empezó como eso, como una idea, en 2016 y que empezó a perfilarse para su realización a principios de 2019 y empezamos a tener reuniones, un curso, está en calendario y todo, a fines de 2019 para estrenar en mayo. Es decir, o sea, la idea surgió en 2016, pero el levantamiento del proyecto llegó 1 año y medio. Y todavía falta la etapa en que podamos presentarnos en escena. Ahora tenemos un trabajo multimedia, que es un híbrido entre teatro y cine, pero tardó, lo repito, en ser idea y convertirse en una realidad 4 años, de que se empezó a trabajar puesta en vida, digamos, llevó 1 año y medio. El proceso de creación y producción de una obra es largo, e involucra a muchísima gente. Esta obra es una obra pequeña, involucró directamente a 11 personas, pero si hablamos de las instituciones con las que trabajamos, de los que nos asesoraron, de la gente que investigó esto antes que nosotros, y todos estamos hablando de mucha más gente, ¿no? Tan solo alrededor de un proyecto colectivo. Así, si comparamos con el cine, pues nosotros seríamos de un ciclo corto, pero ya vemos que no es tan corto. Un ciclo corto es 1 año y medio. Una película de cine, yo calculo que tarda entre 4 y 5 años cuando va todo rápido. ¿Sí? Se tiene la idea, se desarrolla el guión, se concursa, se consigue el dinero, se produce, se edita y se distribuye. Yo creo que más de 5 años. Son ciclos todavía más rápidos que el nuestro. El nuestro
es mínimo de año y medio. No puedo imaginar que sea menos de un año y medio. ¿Sí? Lo que hacen en otros países donde tienen muchas compañías estables, programas con años de anticipación, es que este proceso está dividido en más tiempo y con tiempos más precisos, ¿no? Eh, Se decide en un mes de un año, se prepara el grupo artístico para esto, se hacen los ensayos en otras fechas, se producen, en fin, hay muchas maneras de producir. Las de las compañías estables es una, parece más una fábrica. Hay otras compañías también estables que tienen otro método de trabajo y los grupos no tienen una compañía estable que se reúnen para llevar a cabo ciertos proyectos, tienen otra manera de trabajar, pero, pero de que comience y termina, no me puedo imaginar un ciclo menor a un año. Maestro, finalmente, si usted pudiera definir para usted qué es el teatro. Si lo defino para mí el teatro es una pasión compartida con muchas otras personas. ¿Sí? No se puede hacer teatro solo, es un absurdo y yo creo que por eso me gusta el teatro y me gusta trabajar con otros. Entonces, para mí es una pasión que comparto eh, con personas a las que quiero, con las que me interesa trabajar y que además comparto con desconocidos también, como espectadores. Eh, no es un trabajo en soledad, aunque tiene sus momentos solitarios, pero no es un trabajo en soledad, es un trabajo en equipo. Y esto me encanta, poder compartir una pasión. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.